Buenos días, mi nombre es Vanessa Alejandra Vinte Jiménez, soy estudiante del grado 10, una jornada en la mañana y hoy voy a hacer mi sustentación de química. Bueno, empiezo con las ecuaciones químicas. ¿Qué significa esta flecha que apunta hacia la derecha? Bueno, esta línea indica que se forma o se produce una sustancia. También indica que es una sustancia o una reacción irreversible. Esto quiere decir que la sustancia formada no puede regresar a su estado original. Ejemplo, al quemar la madera se convierte en ceniza. Esta es una reacción irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque la ceniza no puede volver a ser madera. Bueno, ¿qué significan estas dos flechas? Una punta hacia la derecha y otra punta hacia la izquierda. Esto quiere decir que es una reacción reversible. Esto quiere decir que las sustancias formadas sí pueden regresar a su estado original. Ejemplo, el gas hidrógeno más el gas oxígeno forman el agua. Y el agua, al hacerle pasar electricidad, se desprende de sus gases originales. Vuelven a ser gas oxígeno y gas hidrógeno. ¿Qué significa esta flecha que señala hacia arriba? Bueno, esta significa que se desprende de sus gases, como por ejemplo cuando al agua se le pone electricidad, pues se desprende de sus gases. Bueno, ¿qué quiere decir esta que apunta hacia abajo? Esta significa que forma un sólido que se precipita hacia el fondo del recipiente, o sea, es decir, que tiene mayor densidad. En algunas ecuaciones se puede encontrar lo que es la S, la L y la G. Cada una tiene un significado. La S significa sólido, la G significa gaseoso y la L significa líquido. Bueno, ¿qué significa la A o la AC o la AQ? Bueno, esta es una disolución acuosa. Esto quiere decir que se encuentra diluido en agua. ¿Qué significa este triángulo que vemos acá? Este triángulo significa calor. ¿Qué significa el más? Este más significa más o reacciona con. Bueno, ¿cómo se les llama a estos números grandes? A estos números grandes se les llama coeficientes y a estos números pequeños que están debajo o acompañan a los elementos químicos se llaman subíndices. ¿Cómo se lee cada ecuación? Bueno, la primera ecuación se lee así. Dos moléculas de hidrógeno gaseoso reaccionan con una molécula de oxígeno gaseoso y producen dos moléculas de agua en estado líquido. Esta segunda se lee así. El magnesio sólido reacciona con dos moléculas de ácido clorhídrico en disolución acuosa, que ya habíamos dicho que la disolución acuosa es cuando está disuelta con agua. Y al aplicarles calor, producen una molécula de cloruro de magnesio en disolución acuosa, más una molécula de hidrógeno en estado gaseoso que se está desprendiendo en forma de vapor. Bueno, continúo con los tipos de reacción. En este periodo vimos tres clases de reacción, que era reacción de adición o síntesis, reacción de descomposición y reacción de sustitución o desplazamiento. De estas tres voy a explicar dos. Estas reacciones son reacción de adición o síntesis y reacción de descomposición. Bueno, el óxido no metálico
más agua que forma o produce un ácido. Bueno, recordemos que los ácidos siempre llevan el hidrógeno como elemento principal. Bueno, se les llama adición porque, como pueden ver, se suman. También se les llama síntesis porque de dos compuestos obtengo solo un compuesto. Es decir, reduzco el síntesis de los compuestos a tener. Entonces, como voy a formar un ácido, lo primero que va es el hidrógeno. Después, en la mitad, va el elemento no metal, que sería el flúor. Y por último, va el oxígeno. Entonces, verificamos cuántos hidrógenos tenemos, los vamos anotando. Cuántos flúor tenemos, los anotamos. Y por último, sumamos los dos oxígenos. Entonces, aquí tengo 3 y aquí no tengo 1. Entonces, como no tiene número, entonces se supone o se asimila que es 1. Entonces, 3 más 1 nos da 4. Después, siempre al terminar esto se reduce y se reduce así. Porque cada uno tiene mitad. Entonces, va 2, 2, la mitad de 4 es 2. Bueno, continúo con la reacción de descomposición. Bueno, todo lo que termina en oxígeno en química, a excepción del agua, un componente que tenga dos elementos, y el último, que es oxígeno, se le llama óxido. Bueno, el óxido es un no metal y el aluminio es un metal, y los no metales y los metales se juntan. Bueno, siempre que tengamos la unión de un metal y un no metal, se va a descomponer el metal y el no metal. Esto da como resultado el aluminio más el oxígeno, y los números que se dan inicialmente, que son estos, no se le agregan. Entonces, no se les agrega, ¿por qué? Porque donde esto se les agregara, sería muy sencillo resolver la ecuación. Entonces, el oxígeno, siempre que está solo, va a llevar un 2 debajo, que sería el acompañante en este caso. Y, por lo tanto, esta sería la respuesta de la reacción química. Si en el oxígeno tenemos un 2, lo trasladamos adelante del aluminio. Si en este oxígeno tenemos un 3, lo trasladamos adelante del oxígeno del resultado. Y multiplicamos. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. 2 por 2, 4. 4 aluminios. Estos números siempre se deben poner grandes, nunca se pueden poner pequeños. Continúo con el balanceo por tanteo. Bueno, para hacer esta ecuación se necesitan 3 pasos. Primero, identificamos cada elemento. Segundo, cuantificamos la cantidad de sustancias que tiene el elemento. Tercero, agregamos coeficientes. Primero, identificamos cada elemento tanto en reactivos como en productos. Bueno, este triángulo al final significa que la reacción está liberando calor, por lo tanto no se tendrá en cuenta. Y luego cuantificamos cada elemento. Ahora ponemos un número aquí que multiplicado por 2, que multiplicado por 1 me dé 5. Ese sería el número 5. 5 por 1, 5. Y recordemos que este 5 multiplica todo, incluyendo el oxígeno. Entonces, 5 por 2, 10. Entonces, 10 más 1, 11. Luego, buscamos un número que multiplicado por 2
me dé 12. Ese sería el 6. Entonces, 6 por 2, 12. 12 hidrógenos. Y recordemos que este 6 multiplica todo, incluyendo el oxígeno. Entonces, 5 por 2, 10. 10 más 6 por 1, 16. 16 de oxígeno. Luego, agregamos aquí un número que multiplicado por 2 me dé 16. Ese sería el 8. Bueno, 2 por 8, 16. 16 de oxígeno. Y esta ya está la balanceada de la ecuación. Este es el balanceo por tanteo. Muchas gracias y esta fue mi sustentación.